Bienvenidos a la segunda parte de este chismecito explosivo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Como saben, la primera parte fue un resumen jugoso de lo que pasó, pero la cosa no termina ahí. Hoy vamos a profundizar aún más en esta historia, analizando cada detalle, cada gesto y cada declaración. Prepárense porque esto se pone aún más interesante. Ya mencionamos que Erkenci fue un fenómeno. No solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de Sanem Can con sus enredos, sus risas, sus lágrimas y por supuesto, su romance, conquistó a millones de corazones. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era la chispa que encendía la llama. Y los fans, como buenos detectives, no tardaron en empezar a atar cabos. Recordemos que en la ficción, Sanem y Can se enamoran perdidamente. Sus miradas, sus caricias, sus besos, todo parecía real. Y claro, la pregunta era inevitable, ¿será que este amor traspasó la pantalla? ¿Será que la magia de Erkenci también existió en la vida real? Los rumores comenzaron a circular con fuerza. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, empezó a seguir de cerca a la pareja. Los paparazzis los acechaban, buscando la foto que lo confirmara todo. Y los fans por su parte analizaban cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, cada entrevista. ¿Qué pistas dejaron Can y Demet? Bueno, al principio fueron muy discretos. Evitaban las preguntas directas, pero no negaban del todo la posibilidad. En las entrevistas solían hablar con cariño y respeto el uno del otro. Se dedicaban piropos y halagos. Y en las redes sociales compartían fotos juntos, donde se les veía sonrientes y cómplices. Estos detalles, por supuesto, solo alimentaban los rumores. Los fans se volvían locos, creando teorías y especulaciones. Algunos estaban convencidos de que eran novios, otros creían que solo eran buenos amigos. Pero la intriga era constante. Un detalle importante a tener en cuenta es la personalidad de Can Yaman. Can, desde el principio de su carrera, ha sido muy reservado con su vida personal. Le gusta mantener su privacidad a salvo. No le gusta hablar mucho de sus relaciones. Y esto, por supuesto, alimentaba aún más el misterio. ¿Por qué no confirmaba o negaba nada? ¿Qué estaba escondiendo? Demet Özdemir, por su parte, siempre ha sido más abierta. Es una persona más cercana, más sociable. Pero también ha mantenido una postura prudente con respecto a su vida personal. No le gusta exponerse demasiado. Y esto, por supuesto, generaba aún más dudas. A medida que avanzaba la serie, la química entre Can y Demet se hacía más evidente. Las escenas románticas eran cada vez más intensas. Los besos eran más apasionados. Y la conexión entre los dos actores era innegable. Los fans, por supuesto, se volvían locos. Creaban fanfics, editaban vídeos, compartían fotos y GIFs. Soñaban con que Sanem y Can fueran pareja en la vida real. Y la pregunta seguía en el aire, ¿había algo más allá de la ficción? La situación se mantuvo así durante un tiempo. La pareja evitaba las preguntas directas, pero mantenía una relación cordial y amistosa. Se les veía juntos en eventos, compartían fotos en redes sociales, y se dedicaban palabras bonitas en entrevistas. Pero, llegó un momento en que las cosas empezaron a cambiar. La relación entre Can y Demet parecía enfriarse. Las fotos juntos se hicieron menos frecuentes. Las declaraciones públicas se volvieron más distantes. Y los rumores sobre un posible romance se fueron apagando poco a poco. ¿Qué pasó? ¿Por qué se distanció la pareja? Existen varias teorías. La primera, y quizás la más plausible, es la presión mediática. La fama de Erkenci fue tan grande que la pareja se vio sometida a una enorme presión. Los paparazzis los acechaban constantemente. Los fans los seguían a todas partes. Y la prensa turca especulaba sobre cada detalle de sus vidas. Esta presión, sin duda, pudo afectar la relación. Es difícil mantener una relación sana cuando estás constantemente expuesto al ojo público. La privacidad se vuelve un lujo y cada gesto es analizado y juzgado. Otra teoría es la diferencia de prioridades. Can Yaman, en aquellos años, estaba en la cima de su carrera. Erkenci le abrió las puertas a nivel internacional. Y su agenda se volvió cada vez más apretada. Tenía proyectos importantes y su tiempo era limitado.
Demet Özdemir, por su parte, también estaba en un momento de auge profesional. Estaba protagonizando otras novelas, y su carrera iba en ascenso. Tenía sus propios proyectos, sus propios objetivos. Y es posible que sus caminos tomaran rumbos diferentes. Una tercera teoría es que simplemente el amor se acabó. Es posible que la chispa se extinguiera. Que la magia de Erkencikus no fuera suficiente para mantener una relación en la vida real. Y que finalmente decidieran seguir sus caminos por separado. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la relación entre Can y Demet se enfrió. Las fotos juntos se hicieron menos frecuentes. Las declaraciones públicas se volvieron más distantes, y los rumores sobre un posible romance se fueron apagando poco a poco. Y ahora, llegamos al presente. Recientemente Can Yaman ha hecho unas declaraciones que han dejado a todos con la boca abierta. En una entrevista, le preguntaron directamente sobre su relación con Demet Özdemir. Y su respuesta fue contundente: nunca hubo nada serio entre nosotros. Todo quedó en el pasado. ¡Boom! Una declaración que ha generado muchísimas reacciones. Los fans se han dividido. Algunos creen en la versión de Can, y otros siguen pensando que hubo algo más. ¿Qué pensar? ¿Es verdad lo que dice Can? ¿O simplemente está tratando de proteger su privacidad y su carrera? La verdad es que la situación es compleja. Por un lado, es cierto que Can Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida personal. No le gusta hablar mucho sobre sus relaciones, y siempre ha tratado de mantener su privacidad a salvo. Y es posible que simplemente quiera dejar el pasado atrás y enfocarse en su futuro profesional. Por otro lado, la química que vimos en Erkencikus era innegable. Era difícil creer que todo fuera pura actuación. Era difícil creer que no hubiera nada más allá de la ficción. ¿Cómo explicar entonces esa conexión tan especial que tenían en la pantalla? ¿Fue simplemente una coincidencia? ¿O realmente hubo algo más? La respuesta probablemente solo la saben ellos. Can y Demet son los únicos que saben la verdad sobre lo que pasó entre ellos. Nosotros, como fans, solo podemos especular y analizar las pistas que nos dejan. ¿Y qué dice Demet Özdemir al respecto? Pues bien, Demet, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. Ha preferido mantener un perfil bajo y centrarse en su carrera profesional. Quizás es una señal de que prefiere dejar el pasado atrás y seguir adelante. O quizás simplemente prefiere no hablar del tema. Lo cierto es que la situación entre Can y Demet ha generado muchísimos comentarios y reacciones en redes sociales. Los fans se han dividido entre los que creen en la versión de Can y los que siguen pensando que hubo algo más. Los que creen en la versión de Can argumentan que él siempre ha sido muy reservado, y que es normal que quiera mantener su privacidad. También señalan que es posible que la química que vimos en Erkencikus fuera producto de la actuación, y que no necesariamente significaba que hubiera un romance en la vida real. Los que creen que hubo algo más argumentan que la química entre Can y Demet era innegable. Que sus miradas, sus gestos, sus caricias, eran demasiado reales para ser pura actuación. También señalan que es posible que hayan tenido una relación, pero que decidieron mantenerla en secreto por diferentes motivos. Más allá de las especulaciones y los rumores, lo importante es que ambos actores han seguido adelante con sus carreras. Can Yaman sigue triunfando en el mundo de la actuación, con proyectos internacionales que lo han llevado a la fama mundial. Y Demet Özdemir también sigue cosechando éxitos, protagonizando novelas que son un éxito de audiencia. Can Yaman, después de Erkencikus, ha protagonizado otras series exitosas, como By Jane y Sandokan. Ha trabajado en Italia, donde ha participado en producciones de gran éxito. Y se ha convertido en un ícono de la moda y la belleza, protagonizando campañas publicitarias para importantes marcas. Demet Özdemir, por su parte, ha protagonizado otras novelas de éxito, como Dodu Unep Kaderindir y Amfara. Ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar diferentes roles y de conectar con el público. Ambos actores han demostrado ser profesionales talentosos y exitosos. Han logrado construir carreras sólidas y han cosechado el cariño y el reconocimiento del público. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la vida real y la ficción pueden mezclarse. Un romance que cautivó a millones de personas, que generó muchísimos rumores y especulaciones, y que finalmente parece haber quedado en el pasado. ¿Qué nos deja esta historia?
Nos deja la lección de que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Las relaciones entre los famosos son complejas y muchas veces están sujetas a la presión mediática y a las expectativas del público. También nos deja la enseñanza de que el pasado es el pasado. Ambos actores han tomado caminos diferentes y ahora están enfocados en sus carreras profesionales y en sus nuevas vidas. Han crecido y han madurado. Y han aprendido a lidiar con la fama y la exposición pública. Y por último nos deja la esperanza de que algún día, quizás, podamos conocer la verdad sobre lo que pasó entre Khan y Demet. Pero hasta entonces seguiremos disfrutando de sus trabajos y recordaremos con cariño la magia que nos regalaron en Nerkenzikus. Pero amiga @S, la historia no termina aquí. Vamos a analizar algunos detalles más que podrían arrojar luz sobre esta situación. *** Ana. Lisis de las declaraciones de Can Yaman ***. Es importante analizar las declaraciones de Can Yaman con detenimiento. ¿Por qué decidió negar todo? ¿Qué motivaciones pudo tener? Protección de su privacidad Como ya mencionamos, Can siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Es posible que simplemente quiera proteger su privacidad y evitar que se hable de su vida amorosa. Impulsar su carrera Es posible que quiera evitar que los rumores sobre su vida personal afecten su carrera profesional. O tal vez quiera enfocarse en sus nuevos proyectos y evitar que se hable de su pasado. Evitar conflictos Es posible que quiera evitar conflictos con Demet Özdemir o con su actual pareja, si la tuviera. Sentimientos reales Es posible que simplemente ya no sienta lo mismo por Demet y quiera dejar claro que el pasado es el pasado. Análisis de las reacciones de Demet Özdemir La falta de declaraciones de Demet Özdemir también es significativa. ¿Por qué no ha hablado sobre el tema? Respeto a su privacidad Es posible que simplemente quiera respetar la privacidad de Can Yaman y evitar hablar del tema. Enfoque en su carrera Es posible que quiera enfocarse en su carrera profesional y evitar que los rumores sobre su vida personal la distraigan. Superación del pasado Es posible que haya superado la situación y quiera dejar el pasado atrás. Evitar polémica Es posible que quiera evitar polémicas y no quiera entrar en discusiones públicas. El papel de las redes sociales Las redes sociales han jugado un papel fundamental en esta historia. Los fans han sido los principales promotores de los rumores y las especulaciones. Han analizado cada gesto, cada mirada, cada publicación. Y han creado teorías y especulaciones. Las redes sociales, por un lado, han acercado a los fans a sus ídolos. Han permitido que interactúen con ellos, que comenten sus publicaciones y que expresen sus opiniones. Pero por otro lado, también han contribuido a la creación de rumores y especulaciones. Han alimentado la curiosidad del público y han generado una gran presión sobre los famosos. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir ¿Qué les depara el futuro a Can Yaman y Demet Özdemir? Ambos actores han demostrado ser talentosos y exitosos. Han logrado construir carreras sólidas y han cosechado el cariño y el reconocimiento del público. Es probable que ambos sigan triunfando en el mundo de la actuación. Y que sigan protagonizando proyectos exitosos. Es posible que en el futuro coincidan en algún evento o proyecto profesional. Pero por el momento cada uno está enfocado en su propia vida y en su propia carrera. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo el amor, la ficción y la realidad pueden mezclarse. Un romance que cautivó a millones de personas, que generó muchísimos rumores y especulaciones, y que finalmente parece haber quedado en el pasado. Y bien, amiga @S, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen en las declaraciones de Can Yaman? ¿Piensan que hubo algo más entre ellos? ¿Qué les pareció este análisis profundo de la historia? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. No se corten. Quiero saber qué piensan. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún chisme y noticia. Ya saben que me encanta tenerlos por aquí.
Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes jugosos. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.